Hola, en este video te enseñamos a hacer el personaje de Furia de la película Intensamente. Para hacer cada zapato, toma una pequeña pieza de pasta de goma de color negro, agrega un poco de goma tragacanto o CMC, amasa bien y forma una bola. Utiliza manteca vegetal para que la pasta de goma no se pegue en tus manos. Aplana ligeramente la pieza alargándola un poco. Siguiendo el mismo procedimiento, modele el otro zapato. Para hacer el pantalón, toma 16 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza y aplana los lados formando un prisma rectangular. Marca en el centro de la pieza con una herramienta de corte para separar las piernas. Luego marca el borde inferior del pantalón. Coloca el pantalón sobre los zapatos para probar que encajen bien. Aquí hacemos un pegamento en pasta mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Aplica pegamento en cada zapato y ensambla el pantalón. Toma un palo de madera, aplica pegamento en un extremo e insértalo en la figura de esta manera. Coloca la figura sobre un bloque de Tecnopor y déjala secar por 1 hora. Para hacer el cuerpo, toma 11 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza y modela el torso de la siguiente manera. Aplica pegamento en pasta en este lugar. Haz un orificio en el torso con un palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Para hacer la cabeza, toma 17 gramos de pasta de goma de color rojo, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Modela la pieza de la siguiente manera. Modela la parte superior de la cabeza formando el entrecejo. Presiona el área de los ojos. Modela el área de cada ojo utilizando una herramienta redonda. Haz algunos retoques con una herramienta curva. Marca la boca con una herramienta curva. Así debe quedar.
Deja secar la pieza en maicena por 1 hora para evitar que se deforme. Transcurrido ese tiempo, retira la pieza de la maicena y límpiala con una brocha. Para limpiar los restos de maicena, utiliza pasta de goma blanca o del mismo color de la pieza. Si el palo de madera es muy largo, córtalo en diagonal con un alicate. Aplica pegamento en pasta en la parte superior del torso. Coloca la cabeza en el lugar que corresponde. Luego haz un orificio con otro palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Aplica pegamento en este lugar y coloca la corbata. Para hacer cada brazo, toma 2 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza dejando más volumen en un extremo para poder formar la mano. Luego aplana ligeramente el área de la mano. Marca los dedos con un bisturí empezando con el pulgar. Haz algunos retoques. Luego marca los dedos restantes. Dobla los dedos de la figura para formar un puño. Para hacer la manga, estira un poco de pasta de goma blanca. Luego corta de la siguiente manera con un cortador de pizza. Aplica pegamento líquido en un extremo del brazo y cúbrelo con la pieza blanca. El pegamento líquido es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Marca el borde inferior de la manga con una herramienta de corte. Siguiendo el mismo procedimiento, modela el otro brazo. Coloca cada brazo en su lugar. Luego inserta parte de un mondadientes humedecido con pegamento y ensambla los brazos. Aplica pegamento en el área de cada ojo. Luego modela los ojos de la figura con pasta de goma blanca y coloca cada uno en su lugar. Aplica pegamento en el interior de la boca y rellena este espacio con pasta de goma negra. Haz algunos retoques con una herramienta redonda. Para modelar los dientes, toma un poco de pasta de goma blanca y forma una pequeña tira. Marca los dientes con un bisturí. Siguiendo el mismo procedimiento, modela los dientes inferiores. Aplica pegamento en este lugar y coloca una pequeña pieza de color rosado para formar la lengua.
Aplica pegamento en los ojos y coloca un pequeño círculo de color marrón en cada uno. Para hacer las llamas de la cabeza, toma una pequeña bola de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Aplana ligeramente la pieza y dale forma de gota. Toma una herramienta de corte y haz varias marcas a la pieza. Siguiendo el mismo procedimiento, modela 2 piezas más. Aplica pegamento en la cabeza y coloca las piezas amarillas en este lugar. Aplica más pegamento de ser necesario. Para pintar los detalles, utiliza colorantes de repostería en gel. Diluye un poco de colorante anaranjado con unas gotas de agua para darle un mejor acabado al fuego. Finalmente aplica pegamento en cada ojo y coloca una pequeña bolita de pasta de goma blanca para darles brillo. Bueno, eso sería todo. Esperamos que el tutorial te sea de ayuda. En el siguiente tutorial te enseñaremos cómo hacer la figura de Temor. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas enterarte de las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.